yo quiero invitarles, hermanos, esta mañana levantemos nuestras manos y nos presentamos delante del Señor como un sacrificio vivo para Él. Esta mañana es una oportunidad que tenemos de que Dios reciba nuestra ofrenda, reciba nuestra alabanza, pero también de que Él nos hable a nosotros. ¿Por qué no le dice esta mañana: Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia? Oh Señor, nos presentamos delante de ti como esa ofrenda viva, esa ofrenda especial, Señor, para ti, oh Dios. Que lo que cantemos, Señor, que lo que hablemos, lo que oremos, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Déjanos sentirte, Señor, déjanos sentir tu presencia en medio nuestro en esta mañana. Derrama bendición sobre tu iglesia, sobre tus hijos. Te damos las gracias, Señor, por tu presencia con nosotros en esta mañana. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Quisiera, hermanos, invitarle que salude al hermano que está a su lado. Dele la mano, dígale: bienvenido a la casa del Señor. Qué bendición tenerle con nosotros. Dele ese estrechón de manos. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Esta mañana estamos en bendición. Que el Señor nos ayude grandemente. Bienvenidos. No hay un saludo más feliz, más alegre que el saludo del cristiano. Amén. Gloria al Señor. Bueno, gracias a Dios. Queremos también darle la bienvenida. Dice, tenemos visitas de la Guyana, al hermano Jesús. Bienvenido, hermano Jesús, que el Señor le bendiga grandemente. Tenemos visitas también del Ecuador. Hoy nos está visitando Cristina, que el Señor te bendiga. También tenemos visitas desde Nueva York. Así que un saludo muy especial para Isis, para Jorge y para Mariel. Bendiciones para ustedes, para los amigos también que nos están visitando. Dios les bendiga, que el Señor les guarde. ¿Qué les decimos a los amigos? ¿Qué queremos? Que son bienvenidos y que queremos que se queden con nosotros. Amén. El Salmo 100, vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. Salmo número 100. Hay una exhortación de parte de Dios a la gratitud. Amén. Queremos en esta mañana hacer esa exhortación para que seamos agradecidos con Dios. El Salmo 100 dice la palabra del Señor: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Leamos todos. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Entremos por estas puertas con acción de gracias. ¿Habrá alguien agradecido esta mañana porque el Señor ha cambiado su vida, porque Dios le ha dado una nueva vida, una nueva oportunidad? Aleluya. Gloria al Señor. Estamos agradecidos con Él. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a seguir glorificándolo. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Oh, 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 oh. Quiero
no voy a Porque sin ti, oh llegar. Dios, Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. oh Santo, Santo, que tu Was het presencia woord esté in con den beginnen, Gracias. een met God de hoogste Heer. Alabanzas a Dios. Verborgen glorie in uw schepping. En nu door Christus openbaar. Wat een prachtige naam heeft Hij. Wat een prachtige naam heeft Hij. De naam van Jezus onze Heer. Wat een prachtige naam heeft Hij. Niets is aan Hem gelijk. Wat een prachtige naam heeft Hij. De naam van Jezus. Para que cielo paz salvarme. Opa tu mi salvación. Tú me picaste, Dios. Tu mi pecado perdonar.
se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Podemos testificar. Y aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. Aquí se canta, aquí se adora, aquí le damos la gloria al Señor. Aquí sentimos su gloria santa, aquí sentimos la presencia del Señor. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. Si me agobian los problemas, Él me ayuda. Si en el lodo he caído, Él me levanta. Si llegan las angustias, me fortalece con poder. La fortaleza de mi vida es Jesucristo. Si me agobian los problemas, Él me ayuda. Si en el lodo he caído, Él me levanta. Y si llegan las angustias, me fortalece con poder. Y yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer. Yo voy a sentir que su poder me da las fuerzas para vencer. Y volaré a las alturas, yo me iré. Y volaré como las águilas muy alto iré. Y volaré a las alturas, yo me iré. Y volaré como las águilas muy alto iré. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Y así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia, así como David danzaba, así como David cantaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo danzaré, en tu presencia me gozaré, y solo en ti me alegraré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré en
Judá ha venido para vencer. El león de Judá ha venido para vencer. El león de Judá ha venido para vencer. El león de Judá ha venido para vencer. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de su nombre adorar. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de su nombre adorar. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de su nombre adorar. No puedo parar, no puedo parar, no puedo parar de su nombre adorar. Amén, amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Oh, sí, Señor. Cuán bueno es nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Estamos alegres esta mañana en su presencia. Alguien agradecido que lo alabe. Alguien agradecido con el Señor que le diga: oh Santo, bendito es tu nombre por los siglos de los siglos. Tú eres el Todopoderoso, tú eres el que vive y reina por los siglos. Oh Señor, sin tu presencia no vamos a ningún lado. Si tu presencia no está en mi vida, si tu presencia no está en mi familia, Señor, de nada nos sirve. Porque tú, Señor, eres el centro de la vida misma. Porque tú, Señor, eres el poderoso. Porque tú eres el que nos ayuda, Señor. Porque tú eres nuestro refugio. Porque tú eres nuestro consolador, Señor. Porque tú eres nuestro todo, Santo. Aleluya. Recibe la gloria esta mañana que tus hijos te han traído. Recibe la gloria. Recibe la gloria que solo te pertenece a ti, Señor. Solo tú, oh Dios, eres digno en esta mañana. A tu nombre santo sea la gloria. Aleluya. Gloria al Señor. Demos una alabanza al Señor. Con más vida digamos: gloria a Dios, gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos y amigos, tengan la bondad. Bueno, es una bendición esta mañana podernos gozar en su presencia y sentirlo a Él, amén. Yo quiero invitarles, vamos a dar unos versículos, y mientras que damos unos versículos también vamos a dar los anuncios y vamos a tomar la ofrenda, amén. Voy a pedirle el favor al hermano Gregorio y la hermana Judith. Saco Jesús a mimita, espera su venida. Mi saco Jesús a mimita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Jesús a mimita, espera su venida. Mi saco Jesús a mimita, espera su venida. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Si monta prepara, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. Dios a un buen Dios, alabe. Dios a un buen Dios, proclame. El ahisam nisi,
ela vira miró, ela pone mi pia para saber, ela risa mi si, ela vira miró, ela pone mi pia para saber. Mira aquí, con señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, sigo que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra como, pero a vos. Lo mío tinha outro ídolo, outro no personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mío tinha outro ídolo, outro no personal. Señor, mi corazón tapa vos. Señor, no me imaginaba ningún otro a vos. Señor, no me adoraba ningún costra como, pero a vos. Lo mío tinha outro ídolo, outro no personal. Señor, mi corazón tapa vos. Oh, 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 Lo mío tinha outro ídolo, outro no personal. Señor, mi corazón tapa vos. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos. Y otros un pocote más. Pero si el jefe le dijera, tu tarea es traer un amigo, levánteme la mano los que no se lo llevarían al jefe el día de trabajo. Levánteme la mano el que el jefe le dijera, hey, hoy no vas a trabajar en el restaurante, en el hotel, ni vas a trabajar en los trabajos cotidianos. Hoy tu tarea es traerme a alguien aquí. ¿Cómo? No sé, consígueme a alguien. Levánteme la mano el que le aparece hoy al jefe, o mañana o dentro de 8 días sin una persona allá. Juan David aparecería sin una persona.
Bueno, yo creo que Juan David se nos perdió hoy. Hermano y amigo, si el jefe le dijera a usted: hey, tu trabajo es tráeme una persona, tráeme a tu papá, tu mamá, tu amigo, tu hermano. Es más, se encuentra alguien en la calle, pues si ninguno te acompaña, tráelo, convéncelo. Todos se lo llevaríamos al jefe. Pues es Dios el que nos dice: id por todo el mundo y predíquenle en el evangelio a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado en ese nombre, que hay perdón de pecado, será salvo. Mas el que no crea será condenado. Hermano y amigo, es Dios el que le dice a cada uno de nosotros: hey, tienes una tarea con el mundo, con Aruba, con las personas, con tus vecinos, tus amigos, tu familia, la sociedad. Y aunque no los conozcas, hay que salvarlos. Hermanos, creo que todos le llevaríamos al jefe esa persona. Pues no es el jefe hoy el que nos manda a decir: salva a las personas. Es el dueño del cielo y de la tierra, al que le debo la vida, lo que soy, lo que tengo, al que día tras día me regala lo que tengo, hermanos. ¿Cómo no hacer algo? Yo quiero invitarle, hermano, tenemos que entender esto más allá de nuestra visión. Amén. Vamos a dar que los niños salgan a su clase de escuela dominical. Papitos, denle la ofrenda a los niños, amén. Los papitos, denle la ofrenda a los niños para que los niños puedan ofrendar en sus clases de escuela dominical. La hermana Idalí me decía: hermano, la única que ofrendé tal día fui yo, y eso me preocupó. Y yo dije: ay, Dios mío, ¿cómo así? Hermano, dele al niño la ofrenda, dele lo que usted considere, pero enseñemos a los niños a ofrendar, a diezmar, a agradecer a Dios, a honrar a Dios. Amén. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vino y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo hizo el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Cómo ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Cómo hizo el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Algunos crecimos en la escuela dominical. Amén. Algunos desde niños estamos en la iglesia y así nos llevaban a la clase y disfrutábamos y crecimos y aquí estamos, gracias a Dios. Amén. Así que, hermanos, recordándoles lo del culto, ese es nuestro lema esta noche: antes que sea demasiado tarde. Hermano, dígale a la gente que hay que buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Antes, porque, hermano, se acerca el día y las señales todos los días nos lo recuerdan, todos los días. Usted ve guerras, hermano, usted se sorprende mirar el cumplimiento de la palabra de Dios, como si Dios nos dijera: mire, aquí está, nos lo recuerda. El mundo todos los días nos deja saber a través de las señales que vivimos y que estamos viendo que el cumplimiento de la palabra de Dios es latente y que el Señor está cerca. Amén. Así que este no es tiempo, hermanos y amigos, de pensarlo. Yo les decía en estos días, yo he conocido personas que llevan 20 años asistiendo a la iglesia y todavía están pensando si se arrepienten y se bautizan. 20 años. ¿Y cómo va? Ahí voy, pastor, voy bien pensándolo. No sé qué le dirán a Dios un día si se cerrara la puerta. Que Dios es bueno y misericordioso y ahí mantiene todavía. Amén. Pero que se cerrará la puerta, se cerrará. Que algún día muchos lamentarán la oportunidad que tuvieron y la despreciaron. Créame que sí, hermanos y amigos. Muchos un día van a llorar y a lamentar. Tanta oportunidad de Dios, tanto Dios hablarles, tanto mostrarles su mano, su misericordia, pero ellos no decidirse.
Pero hoy que usted y yo tenemos esta oportunidad, amigos, decídanse, y hermanos, hagamos nuestra tarea. Amén. Gloria al Señor. También dentro de 8 días tenemos nuestra semana juvenil. Amén. Así que todos los jóvenes están invitados al programa que tenemos. Dentro de 8 días empieza la semana juvenil, desde el 4 de agosto hasta el 9. Del 4 de agosto hasta el 9 de agosto es nuestra semana juvenil. Todos los jóvenes cordialmente invitados, inscríbanse con la directiva de los jóvenes. No veo hoy a nuestra hermana Maura, sin embargo con ella es quien deben inscribirse, como con la hermana Sofía, pero vamos a estar en este evento juvenil. Amén. Tenemos un lema también en este evento y es una unción que trasciende. Amén. Y les decía, en estos días no hacemos programas en la iglesia por llenar espacio. Por el contrario, queremos ayudar a nuestros jóvenes para que sus vidas y su mañana sea mejor. Amén. Así que toda nuestra juventud cordialmente invitada. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, damos la bienvenida a los hermanos que nos visitan desde la Guyana. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Nos alegra tenerles con nosotros. ¿La francesa o la inglesa? Francesa. Ok, bienvenidos. Nos alegra tenerles con nosotros, hermanos, en el nombre del Señor. Damos la bienvenida a los hermanos que nos visitan también desde Estados Unidos, desde Nueva York. Gracias por venir. Nuestra iglesia, hermanos, está en algo más de 50 países alrededor del mundo. Está nuestra iglesia. Amén. Predicamos el mismo mensaje, la misma doctrina. Tenemos una misma unidad de criterio y de fe. Sabemos que hay un único Dios y que no hay más. Amén. Gloria a Dios. Así que para todos ellos, bienvenidos. Quiero invitarles que estén de pie, hermanos, tengan la bondad. Vamos esta mañana a orar a Dios. Tenemos hermanos que cumplen años esta semana. Nuestro hermano Mario Grandia, el hermano Rufo, la hermana Ana Mayor, la hermana Saray, Milena Rendón, el hermano Luis Carlos Medina. Vamos a orar por los cumpleañeros. Algunos de ellos no están aquí, algunos han viajado, pero donde estén vamos a pedir a Dios que Dios bendiga a los cumpleañeros. Amén. La hermana Yanisca también vamos a orar en favor de ella. Que Dios le bendiga a su hijo. Que Dios bendiga a todos los que cumplen años. Amén. Ese creo que es el mejor regalo. Amén. Gloria al Señor. Pedir a Dios la bendición para nuestros hermanos. Pero recuerden, yo les he dicho, hermano, cuando oremos por alguien, hágalo de la misma manera que a usted le gusta que oren por usted. Amén. Así que si usted dice, Señor, yo quiero que me bendigas y ojalá que todo el mundo pida la bendición para mí, dígale, Señor, el día que usted ore por otro, diga, Señor, bendícelo y ayúdalo en todo. Amén. Oremos a Dios por ellos. Señor Jesús, gracias Dios, gracias por tus favores, tu bendición, tu gracia, tu misericordia, tu ayuda, Dios maravilloso. Oh Padre Santo, colocamos delante de ti, Señor, cada uno de nuestros hermanos, hermanas, familiares de ellos, oh hijos, Dios, que estén cumpliendo años. Bendice sus vidas, Dios, bendícelos, ayúdalos, Dios eterno. Oh Padre bendito, acompáñales, Dios maravilloso. Tu favor, tu gracia, tu bendición, tu ayuda, Señor, sea con ellos en esta hora, Padre celestial. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, este año más de vida que les regalan, que lo vivan de tu mano, Dios, fieles a ti, agradecidos contigo, Señor. Pero también te ruego, ayúdales, Señor, en sus proyectos, planes, metas, sueños, Dios. Bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar a Dios, hermanos, por las peticiones. Tenemos peticiones también, hermanos. Vamos a orar que Dios les ayude, les guarde. Hay hermanos que viajan, amén.
la hermana Rosmarly, la hermana Chantal están viajando hoy, vienen de regreso. Algunos hermanos mañana viajarán también a sus vacaciones, la hermana Jofrina y otra vez la hermana Rosmarly irán de viaje. El hermano Octavio, la hermana Sandra están llegando también el día de hoy. Vamos a orar que Dios los guarde, los lleve con bien, amén. Vamos a orar, también tenemos varios hermanos que están en Colombia, algunos en chequeos médicos. La hermana Karen, su familia, que Dios les ayude, amén. La hermana Ruth, su familia, el hermano Argemiro, nuestra hermana Benet, nuestra hermana Shirley, la salud de la mamá de nuestra hermana Alba, su hermano. No dejemos de orar por Ernesto, el esposo de la hermana Olga, está recién operado, que Dios lo ayude. No sé si hay alguna otra petición. La señora Delia, que está aquí con nosotros, vamos a orar en favor de ella. Nos alegra tenerle aquí con nosotros, amén. La mamá de nuestra hermana Cecilia también. Bueno, hermanos, hay muchas necesidades. Vamos a orar por un familiar de nuestra hermana Diana, tuvo un accidente. El hermano de nuestra hermana Sandra también, no dejemos de orar en favor de él. Bueno, hermanos, son muchas las peticiones, pero Dios puede obrar, amén. Si fuéramos donde un médico normal nos devolvería, ¿qué les está pasando a ustedes? Pero Dios sí puede hacerlo, amén. Y la Biblia dice, al que cree todo le es posible, amén. Vamos a orar a Dios, levante sus manos, tenga la bondad, Señor Jesús. Invocamos tu nombre en esta hora, Señor. A ti clamamos, Dios eterno. Oh Dios maravilloso, cada petición, cada necesidad. Oh Dios, cada problema de salud, Señor. Cada crisis, cada dificultad, cada angustia que haya en medio de tu pueblo, Dios, sus familiares. Cómo te ruego que nos ayudes. Cómo te ruego que nos bendigas, que nos dirijas, que restauren los enfermos, levanten los afligidos, Dios. Dale fuerzas a los que no tienen, Señor, los que pasan por problemas, por adversidades, por luchas, Dios, sé con ellos, Padre Celestial. Oh Padre bendito, los que viajan, Señor, ayúdales, guárdales, llévales con bien, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos a leer la palabra de Dios y cantaremos una alabanza más a nuestro Dios y entraremos en la meditación de la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Quiero invitarles que leamos la palabra de Dios en un versículo. Está en Isaías capítulo 46, verso 9. Isaías capítulo 46, versículo 9. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Libro de Isaías capítulo 46, versículo 9. Amén. ¿Han encontrado todos? Gloria a Dios. Isaías capítulo 46, versículo 9. Damos la bienvenida a los amigos que están aquí, ¿verdad que sí? Las visitas, cómo nos alegra tenerles con nosotros. Queremos que ustedes entiendan la palabra de Dios. Queremos que ustedes conozcan a Dios, hermano y amigo que está aquí, que conozcan a Dios. Leamos todos este versículo. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Lo repetimos. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Amén.
Qué bueno que la gente pueda entender esto, hermano. Y el Señor dice, no, no es de ahora, no. Recuerden que eso es lo que les enseñé todo el tiempo pasado. Amén. Desde acordados de las cosas pasadas y desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. ¿Y qué? Y no hay otro. Amén. Y nada, no me busquen otro Dios, no me lo busquen. La gente le quiere poner otro Dios a Dios. La gente le dice, es que este es más pequeño. No, no me busquen otro. No conozco otro Dios. Eso lo dice la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Merecedor de alabanza. Amén, amén, amén. Aquel que vino a salvarme. Gracias, Señor, gracias. Merecedor de alabanzas, que siendo yo un pecador, no estimó su linaje al morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, sea Jesús. El día en que no le alabo, Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que soy loco. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanzas, que siendo yo un pecador, no estimó su linaje. oh, aleluya. Al morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos, sea Jesús.
Señor. Santo, 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 santo. Aleluya. Qué lindo, hermanos, qué lindo. Qué lindo, iglesia, poder reconocer que Él merece toda la alabanza, hermano, toda. Siendo Dios, siendo el único Dios, siendo el Dios todopoderoso. Se encarnó, vino a este mundo para salvar a seres humanos pecadores. Oh Dios, infieles. Él merece la alabanza, hermano. Él merece que le alabemos. Creo que este canto dice una gran verdad. El día que no le alabo, el alma se me entristece. Y es que hay razones para ello. Amén. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermano y amigos, hemos venido este mes, estos 2 meses, hemos venido bajo un tema y es conociendo a Dios. Amén. Conociendo al único Dios. Y lo estas enseñanzas las hemos enmarcado en conocer a Dios en diferentes áreas. Porque algo que hemos explicado, hermano y amigo, es que realmente el mundo no conoce a Dios. A la gente no le enseñaron tampoco a conocer a Dios. Y puede que llevemos tiempo en la iglesia, pero muchos cristianos no conocen a Dios. Porque si lo conociéramos, viviríamos y seríamos también diferentes. Amén. Nos comportaríamos diferente. Le pondríamos menos excusas a Dios. Amén. Nos daríamos cuenta que todo se lo debemos a Él. Amén. Hermano, Dios no nos necesita a ninguno de nosotros, a ninguno. Dios, créame, Dios a mí no me necesita, a ninguno. Si estamos aquí es porque Él es misericordioso y bueno, pero Dios no necesita de ningún ser humano. Si nos da salvación es por Él, no por nosotros. Amén. Así que hemos venido hablando acerca de conociendo al único Dios y les decía, necesitamos conocer a Dios. Conocer a Dios numéricamente. El mundo necesita entender que solo hay un Dios y no hay más. Porque hay gente que cree en 2, hay gente que cree en 3, hay gente que cree en varios dioses. Otros creen que todo es Dios. Otros dicen que un elefante es Dios, que una rana es Dios, que un ratón es Dios, que una vaca es Dios. Bueno, la gente cree de diversas maneras. Otros dicen que un árbol es Dios, que una piedra es Dios, que el río es Dios. Pero ninguna de las anteriores, hermano, que nos dice la palabra de Dios. Y uno, hermano y amigo, y también tenemos que ponerle coherencia y sentido, porque es que no se necesita mucho estudio. A veces los que estudian más se pierden más fácil, porque entre ellos dicen, algunos de ellos dicen, no, para mí un árbol es Dios, pero pues el árbol yo lo corto cuando quiera, ¿verdad? Una vaca alguien la sacrifica cuando quiera. Si ese fuera mi Dios, yo estaría en problemas, porque la vaca la amarro yo y la llevo yo donde quiera, ¿verdad? Si el elefante fuera Dios, puede tener mucha fuerza, pero los tienen y los amarran y después de que los adiestran, amarrarlos de una de sus extremidades, los amarran, aunque él después tiene la fuerza para arrancar eso, él ya se acostumbró a estar amarrado y se queda ahí. Así que si ese fuera el Dios en el que nosotros creemos, tendríamos serios problemas. Amén. Si creyéramos, si ese tipo de dioses son los en los que los seres humanos creen, tienen serios problemas. Amén. Pero hermano, el Dios que nos describe la Biblia es distinto. Amén. El Dios que nos describe la Biblia es distinto. Es un Dios todopoderoso.
Amén. Es un Dios grande, sublime, creador, hacedor de maravillas, incomparable, inigualable, eterno en su existencia. En su sabiduría no hay quien lo iguale, en su poder no tiene quien se parezca a él, hermano. Pero también, siendo tan grande, es misericordioso. Y escúcheme esto, hermanos. El Dios en quien nosotros creemos es diferente al Dios que creen los musulmanes. Así que también le quiero aclarar eso, porque a veces los hermanos dicen, no, es que ellos lo llaman Alá y nosotros lo llamamos Jesucristo. Pues el Dios en que ellos creen es un Dios que no tiene misericordia. Para ellos ese es un punto de controversia muy fuerte para ellos, porque ellos en su concepto dicen que nunca Dios se puede acercar al ser humano, que nunca Dios iba a ir hasta una cruz del Calvario en su humanidad para salvarnos a nosotros. Así que ellos creen en un Dios totalmente alejado del ser humano, pero la Biblia nos describe un Dios poderoso, grande, único, sublime, pero que en su misericordia se acercó a nosotros. Amén. En su misericordia se acercó a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y ha querido tener misericordia. El que no se deja cobijar de esta misericordia de Él no es Dios, es el ser humano. Amén. Así que ese ha sido nuestro tema. Lo hemos presentado de diferentes maneras. Déjeme hoy hablarle, hermano, un poco más acerca de la unicidad de Dios. ¿Qué significa creer en un único Dios? Y cómo esta creencia en ese único Dios transforma todo en nuestra vida. Amén. Lo transforma todo. Amén. Necesitamos entender, hermano y amigo, claramente que la Biblia nos dice, no la iglesia pentecostal, yo quiero hacer énfasis en eso, no es la iglesia pentecostal, es la Biblia la que dice que solo hay un Dios y que no hay más. Amén. Nosotros predicamos lo que dice la Biblia, pero no es el pastor William el que lo quiere decir, no, es la Biblia la que me deja saber a mí que solo hay un Dios y no hay más. Amén. Amén. En la Biblia la que nos deja saber que en Jesucristo habita toda la plenitud de Dios. En la Biblia. No es que lo digamos aquí, la Biblia lo dice. Amén. La Biblia me dice que hay un Dios y no hay más. Si ponemos el versículo que teníamos hace un momento, Isaías 46:9, por favor. Quiero irme despacio, hermanos, pero esto hay que entenderlo, porque otra vez define todo en nuestra vida. Amén. El Señor nos dice, acordaos de las cosas pasadas. Acuérdense desde lo antiguo, eso no es de ahora. Hay gente que cree que la doctrina de predicar de que solo hay un Dios, hay gente que cree que es de ahora. Y hay gente que dice, no, ellos vinieron con una doctrina nueva. No. Hermano, esto no es una doctrina nueva. Esto lo dice la Escritura desde la antigüedad. Dios se preocupó porque el pueblo de Israel lo supiera. Desde que Dios llamó a su pueblo, les aclaró. Entonces Él dice, acordaos de las cosas pasadas. Desde los tiempos que... Váyase a la antigüedad, hermano, váyase a la antigüedad. Váyase allá al pueblo de Israel, que les dijo Dios. Váyase a los patriarcas, que les dijo Dios. Váyase a Moisés, que le dijo Dios. Váyase a los reyes, que les dijo Dios. Pues Dios les dijo esto. ¿Qué les dijo? Que Él es Dios. Que Él es Dios. Y que no hay otro Dios. No lo busque. Entonces, hermano, todo el que trate de buscar otro Dios se está yendo de frente contra Dios y su palabra. Ni siquiera contra nosotros, no, es contra Dios y su palabra. Amén. No lo busquen, no hay otro. Y Dios sigue ahondando y dice, y no hay semejante a mí. No lo hay. No lo hay. Hermano, ni los ángeles son semejantes a Dios. Aunque son seres espirituales, no están a la altura de Dios. Y déjeme decirle algo más, hermano.
algunos, ni siquiera el ángel más bello que por pecar fue depuesto, quitado de su lugar, y era el serafín más hermoso que había creado en toda la Biblia lo describe en perfección, en admiración, en belleza, pero él nada tiene que ver con Dios, hermano. Él es Dios y no hay nada que se parezca a Dios. Y déjeme decirle algo que se lo he dicho algunas otras veces, hermano, Dios al diablo lo entra cuando quiere y lo saca cuando quiere. Eso no quiere decir que no tiene poder, pero no tiene poder para parecerse a Dios. Si está ahí es porque Dios lo dejó ahí. Amén. Y alguien se pregunta, ¿pero por qué? Bueno, eso sí, ya hay cosas que no podemos nosotros definir ni ir más allá. Pero déjeme decirle, hermano, Dios entra al diablo cuando quiere y lo saca cuando quiera. Lo va a amarrar cuando Él diga y lo va a soltar cuando Dios diga, amén. Y hermano, y nada puede hacer el diablo más allá de lo que Dios le permita. Amén. A veces sonará extraño, pero es así. Es así. Así que un día Satanás quiso echarle mano a Job y Dios le dijo, pero no toques con su vida. Hasta la salud te la permito, pero no toques con su vida. Hasta allá no te doy permiso. La Biblia dice, las puertas del infierno. ¿Cuánto quisiera el enemigo afectar la iglesia? Pero el Señor le mandó a decir, sepa que aunque el enemigo diga, haga, se levante, se rebote, pero no podrá. Las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Amén. Hermano, es que no hay semejante a este Dios que nosotros tenemos. No lo hay. Hermano, no hay Dios como nuestro Dios. No lo busque. No lo hay. Amén. Por eso necesitamos conocerlo. Amén. La Biblia, una vez más, claramente nos enseña la doctrina del único Dios desde la antigüedad. Amén. Eso lo dice el versículo que acabamos de leer. Si me ayudan con Isaías 4:35, ese versículo dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que... Repítalo conmigo, Isaías 35:4. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. ¿Y qué? Perdón, Deuteronomio 4:35, gracias. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y qué. Y no hay otro. No hay otro fuera de Él. No lo hay. No lo busquen. No hay semejante a Él. Amén. No hay nada ni nadie que se le parezca a Él. Hermano y amigo, eso lo dice la Escritura. Amén. Ese Dios que es único, lo enseñamos ya, es espíritu. Necesitamos entender eso, que solo hay un Dios. En número, numéricamente, solo hay un Dios. Pero que la Biblia también nos describe su naturaleza y nos dice que Dios es espíritu. Eso dice Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Amén. Dios es espíritu. Pero ese Dios que es espíritu, por lo tanto invisible. Amén. Al ser espíritu es invisible. Por eso sentimos a Dios, mas no lo vemos. Y es que la Biblia aclara y dice, no hay hombre que pueda ver a Dios y viva. No resistiríamos la grandeza de su gloria, el esplendor de su santidad. Nadie podría resistirlo. Automáticamente el ser humano moriría. Pero ese Dios único, que es espíritu en su naturaleza, escuchen esto, hermano, se hizo visible. Ese Dios único, que en su naturaleza es espíritu, o sea, invisible, la Biblia dice que se hizo visible. Y eso es lo que dice Juan capítulo 1 versículo 14. Amén. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó, ¿dónde? Entre nosotros, y vimos su gloria,
Gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Vimos su gloria. Amén. Pero ¿qué hizo ese Dios único, que es espíritu y por tanto invisible? Se manifestó en carne. Amén. Se vino y se metió acá para hacerse visible entre nosotros, para que pudiéramos conocerle. Amén. Para que pudiéramos entender su amor y su misericordia, su plan. Amén. Y la Biblia me dice sobre ese tema que no lo discuta, porque hay gente que le gusta discutir. Entonces dice la Biblia en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente, todos, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Escúcheme esto, hermano. Quédense conmigo en este versículo. E indiscutiblemente, ¿qué quiere decir eso? Que no discutas y no discuta. Pero yo veo dos. No hay dos. Tú quieres discutir. Dios dijo solo hay uno. Y hay gente que discute, pero la Biblia dice, e indiscutiblemente, no lo discuta. Pero luego dice, grande es el misterio de la piedad. Hermano y amigo, esto es un tema maravilloso, hablar del misterio de la piedad. Porque el misterio de la piedad es que Dios se humanó. Y se llama el misterio porque, lo hemos dicho, yo no invertiría en lo que no sirve. Nadie invertiría en de lo que no puedo sacar beneficio. Pues hermano, Dios, siendo Dios tan grande, tan sublime, tan poderoso, tan santo, tan único, teniendo ángeles, hermano, el día que los ángeles pecaron, los echó a todos. Todos los que se rebelaron con él, los echó, los sacó de allá. Cayó desde el ángel más bello y todos los demás cayeron y Dios no tuvo problema, hermano. Y el mundo no se le complicó. La gente cree que a Dios se le complicó el mundo. A Dios no se le ha complicado el mundo. Los que están bajo el dominio del maligno es porque ellos quieren, no porque Dios no pueda hacer algo por ellos. Los que no caminan en Dios no es por Dios, es por su dureza de corazón. Amén. No es Dios. A Dios no se le complica el mundo, hermano querido. A Dios nada se le sale de las manos. Él es Dios, sigue siendo Dios y tiene el poder que ha tenido siempre. Amén. Pero la Biblia dice, ese misterio es que Dios vino a este mundo. Y ese es lo grande de ese misterio. Dios vino a este mundo y tomó forma humana y los hombres se burlaron de él. Y le escupieron el rostro y le dieron latigazos y le dieron con varas y le hicieron muchos atropellos, pero él lo hizo para salvarnos a nosotros. Pero mire lo que sigue diciendo la Biblia. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es el misterio? Que Dios se manifestó en carne. ¿Sí? Pero luego dice, justificado en el Espíritu. Nadie tuvo de qué acusarlo bajo ninguna circunstancia. Pero eso que él hizo, ¿lo vieron quiénes? Fue visto de los ángeles. Amén. Fue visto de los ángeles. Los ángeles vieron su obra. Por eso el Salmo 24 dice, ábranse puertas eternas, que viene el Rey de Gloria. ¿Y quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Ellos vieron la obra. Hermano y amigo, los ángeles vieron otra vez, 1 Timoteo 3:16. Ellos vieron, los ángeles vieron eso que él hizo por nosotros. Pero luego sigue diciendo, ese que vino a este mundo y que fue visto de los ángeles, fue predicado ¿a quiénes? A nosotros los gentiles. Es por eso usted y yo estamos aquí, hermano y amigo, porque el Dios del cielo se encarnó y vino a este mundo. Hermano y amigo, la mayor deuda que usted tiene no es con el banco,
ni porque le deba 1.000.000 de florines, ni porque le deba más, o porque le deba el impuesto, o porque le deba a tal persona, o porque le deba a tal situación. La mayor deuda que tiene el ser humano la tiene con Dios. Que Dios vino a este mundo a salvarlo y que el ser humano le ha dado la espalda. Amén. Esa es la mayor deuda que tiene el ser humano, la tiene con Dios. Y dice la Biblia: predicado a los gentiles, creído en el mundo. Gracias a Dios por los que le hemos creído. Amén. Amén. Creído en el mundo. Amén. Pero escuchen esta parte final. Mire lo que dice la última parte: pero recibido arriba en gloria. ¿Quién fue el que salió de allá y se humanó? Dios. Pues al que recibieron allá, cuando el Salmo 24 dice: ábranse puertas eternas, que viene el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Hermano, las puertas eternas se abrieron porque venía el mismo Rey de la Gloria que había hecho, se había manifestado en carne para darnos salvación a todos los seres humanos. Démosle la gloria a Dios, hermano. Eso nos dice la Biblia. Eso nos dice la Biblia, que ese Dios se manifestó en carne. Y se manifestó en carne para salvarnos a nosotros. Amén. No lo vea de otra manera. Por eso es que el evangelio es algo tan serio. Por eso es que el evangelio no es una opción en la vida. No es una alternativa. El que rechaza el evangelio está rechazando a Dios y su plan de salvación. Amén. No rechaza ni al pastor ni a la iglesia, está rechazando la oportunidad que Dios le ha dado. Amén. Pues déjeme decirle, hermano, ese mismo que vino es el Dios manifestado en carne. Amén. Pero yo quiero que usted me entienda algo, hermano. A esa manifestación en carne, vamos ya ahí, ¿no? A esa manifestación en carne, en la Biblia se le llama el Hijo. Así lo llama la Biblia, el Hijo. ¿Por qué? Porque nació de una mujer. Pero escúcheme esto, no es el Dios Hijo. No se confunda. Una cosa es el Hijo de Dios y otra cosa el Dios Hijo. La Biblia habla de esa manifestación en carne. La Biblia lo llama el Hijo de Dios. ¿De quién está hablando? De Dios cuando se hizo hombre. A esa manifestación de Dios como hombre se le llamó el Hijo de Dios. Pero cuidado, los otros dicen que Él es el Dios Hijo, y eso sí es un error inmenso. Porque si es el Dios Hijo, serían dos dioses. Y el Señor nos dice desde el comienzo, mírenlo desde la antigüedad, averigüenlo desde los tiempos pasados: yo soy Dios y no hay más, no hay semejante a mí, no hay quien se parezca a mí. Enséñenlo y díganlo, solo hay un Dios y no hay más. Así que el término Dios Hijo no está en la Biblia. Escúchenlo, no está en la Biblia el término Dios Hijo. No está, no aparece. Aparece el término Hijo de Dios, que es otra cosa, porque hijo se le llamó a la manifestación en carne. Así que cuando la Biblia habla del Hijo, está hablando de Dios mismo hecho hombre. Amén. Pero otra vez, el término Dios Hijo no está en la Biblia. Otro término que a usted le hablan mucho por ahí en la calle y le dicen el Hijo Eterno, tampoco la Biblia habla del Hijo Eterno. Esa manifestación como Hijo tuvo un principio y tendrá un fin. Esa manifestación como Hijo. Mire, escuche esto, hermano. La manifestación de Dios como Hijo tuvo un principio. El día que vino a este mundo inició esa manifestación. ¿Cuándo terminará? Cuando la iglesia esté con Él en el cielo. Termina esa manifestación como Hijo. Murió sí en la cruz del Calvario esa humanidad, pero sigue obrando en nuestra vida, sigue haciendo su obra en nosotros, sigue restaurándonos. Pero hermano y amigo, escúcheme algo, tiene un principio y tiene un fin ese proceso. Amén.
pero es el mismo Dios. No son dos dioses, no son tres dioses. Hermano, no son tres personas distintas. No lo puede decir así una persona. La Biblia así no lo dice. Es que la Biblia dice: yo soy Dios y no hay más. Y déjenme, yo les pongo un ejemplo conmigo mismo. Ustedes me conocen como el pastor, ¿verdad? El pastor William. ¿Sí? Mi esposa no me conoce como el pastor, me conoce como el esposo. Mis hijos a veces me llaman pastor, pero ellos me conocen es como papá. Así que Sofía viene: papi, papi. Esteban viene: apá. Mi esposa viene y me habla con cariño, me dice: amor, gordo, no sé por qué, pero así me dice. Ustedes me conocen como el pastor, mis hermanos como el hermano, mis sobrinos como el tío, ¿sí? Pero hermano y amigo, yo tengo un nombre y no son varias personas. Yo soy William, ese es mi nombre, y yo cumplo diferentes funciones, pero mi nombre es uno y yo soy uno y no soy dividido en diferentes personas o seres. Hermano, eso hay que entenderlo muy bien. Dios es único y no hay más, y Dios dijo: no hay más, no lo busquen, no me separen. No me separen, no me pueden separar. Así que ese Dios fue el que vino a este mundo y se manifestó en carne y habitó entre nosotros, hermano. Y la Biblia dice que vimos su gloria. Amén. La Biblia dice: y vimos su gloria. Ese Dios se manifestó en carne, y a esa manifestación en carne la Biblia la llama el Hijo de Dios, pero otra vez no el Dios Hijo. Esos son términos totalmente inventados. Ni el Hijo eterno, tampoco hay un Hijo eterno. Hay un principio y un fin para esa manifestación de Dios. Amén. Pero escúcheme, para aclararnos un poco más, es que Dios mismo, Él había dicho que Él vendría a salvarnos. Eso dice Isaías 35:4. Leámoslo un momentico. Isaías 33:22, Isaías 52 versículos 5 y 6. Leamos esos tres pasajes. Isaías 35:4. Mire, para la gente que le queda dudas, Dios mismo dijo: díganme a los de corazón apocado, ¿qué? Esforzaos. ¿Qué más? No temáis. ¿Y qué nos dice? He aquí que vuestro Dios viene con retribución. Y luego dice: con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo. Dios mismo. Dios mismo. Hermano, Dios se comprometió y dijo: Dios mismo vendrá y os salvará. Mire lo que dice Isaías 33:22. Porque Jehová es ¿qué? Lo está aclarando y dice: Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Pero luego dice: ese rey vendrá y nos salvará. Amén. Ese rey vendrá y nos salvará. Recuerdan que en la cruz del Calvario le pusieron a Jesús un título acá que en latín es INRI. ¿Sí? INRI. Pues mandaron a pedir los religiosos de la época que quitaran ese título. ¿Por qué lo mandaron a que se lo quitaran? Porque ese título decía: el rey de los judíos. Y entonces al que tenía la autoridad para quitar el título, él dijo: lo escrito, escrito está. Hermano, ese título estaba dejando entender que el que había ido a la cruz del Calvario era el mismo rey de los judíos, que había anunciado que el mismo rey vendría y nos salvaría. Gloria al nombre de Jesús. No otro, el mismo. No otro, el mismo. Amén. Y el libro de Isaías capítulo 52 versículos 5 y 6 dice: ¿y ahora qué hago aquí? ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que de él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre
todo el día. Versículo siguiente. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Ese nombre estaba guardado. Y él dijo, pero lo conocerán un día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Pues hermano, el que vino a salvarlo fue el Rey de la gloria, fue el Rey del universo. Se encarnó, se humanó, se hizo hombre y vino y habitó en medio de nosotros. Amén. Pues ese mismo es del que la Biblia dice en Colosenses capítulo 2 versículo 9, que lo hablábamos estos días. Colosenses 2:9. Mire lo que dice: porque en él, en el cuerpo humano, en él, en esa manifestación en carne, Pablo, explicándole a los hermanos de Colosas, les dijo: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda. Lo que quería decir Pablo en ese pasaje es: en él, en Jesús, habita todo lo que es Dios. Toda la plenitud de Dios está en ese cuerpo. Ahí, en esa manifestación en carne, está el poder, está la autoridad, está la grandeza, está el señorío, está el dominio, está todo lo que Él es. Amén. ¿Por qué la gente se confundía? Porque veían a un hombre. ¿Sabe por qué la gente se confundía? Porque Jesús oraba. Porque Jesús lloraba, porque Jesús se cansaba, porque Jesús comía, y por ahí hasta lo hicieron enojar y se enojó. No pecó, pero se enojó. Amén. Así que la gente dice, pero es que se cansa. Pero sí, pero el mismo que se cansaba es el que le dijo a los cansados: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Hermano, es que Jesús era plenamente hombre y plenamente Dios. Dios estaba en Cristo, dice la Biblia, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Así que Jesús oraba, pero él mismo contestaba la oración. Como hombre oraba, como Dios contestaba la oración. Como hombre comía, como Dios multiplicaba los alimentos. Como hombre se cansaba, como Dios daba descanso. Como hombre lloró, como Dios consoló. Pero es el mismo Dios, porque si fuese separado, hermano, estaríamos frente a otro Dios. Amén. Los que caminaron con Jesús, ellos reconocieron y dijeron: ¿cómo este puede perdonar pecados si el único que perdona pecados es Dios? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? ¿Quién es él? ¿Quién tiene ese poder? Solo uno. Amén. El viento y el mar solo obedecen a Dios. Démosle la gloria a Dios, hermanos. Así que escúcheme esto, hermano. Los que predican la Trinidad de Dios, a Dios separado en personas, están rebajando a Dios de su lugar. Están quitándole la importancia y la trascendencia que tiene Dios cuando se manifestó en carne. Porque entonces dicen que es el segundo. Y eso es quitarle su lugar y su posición. Hermano, Dios es único y no hay más. Amén. Eso otra vez, no nos lo inventamos, eso lo dice la Biblia. Dios es único y no hay más. Yo tengo que ver a Dios cuando su manifestación como Padre, tengo que verlo como Dios grande y sublime. Ese mismo Dios que vino a salvarnos no perdió poder ni autoridad, es el mismo Dios. Solo que se despojó de su gloria, de la admiración, de la adoración, y se vistió de carne, hermano, para estar entre nosotros. Pero su grandeza, su poder, los ángeles lo vieron, y los ángeles, cuando subió al cielo, abrieron la corte celestial y viene el Rey de la gloria. Hermano, él no dejó de ser Dios el día que se manifestó en carne.
A mí hay gente que me ha dicho: pastor, entonces el día que Dios se manifestó en carne, dejó el cielo solo. No, porque ese es tu concepto de Dios. Tú crees en un Dios dividido, y cuando lo divide, tú pones al uno más grande, al otro en otro lugar y al otro en otro lugar. Pero no, hermano, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él lo llena todo. Él lo llena todo. Amén. Él lo llena todo. Así que necesitamos entender esto. No dejó de ser Dios, no perdió su poder, trazó un plan para salvarnos. Por eso vino de la manera en que vino. Por eso fue hasta la cruz del Calvario, porque así estaba estipulado: si el hombre peca, tiene que morir un hombre por el pecado del ser humano. Así que, hermanos, esto es importante entenderlo. Cuando yo creo que Dios está dividido en personas, yo le quito importancia a Jesucristo. Yo le estoy restando importancia. Ahora, quienes predican de esa manera, se les olvida que el dogma de la Trinidad no fue reconocido sino hasta el siglo IV después de Cristo. De ahí para atrás todo el mundo sabía que había un único Dios y no hay más. Pero cuando el mundo empezó a alejarse de Dios y hubo convenios entre emperador y el papa, y surge la religión católica en el concilio de Nicea por allá en el año 325 hasta el siglo IV, es cuando se acepta el dogma de la Trinidad. Pero antes de eso no se conocía Trinidad, se sabía que había un único Dios, pero empezó, y eso permeó al mundo entero, y eso hace que la gente tenga en su mente el pensamiento o el concepto de la Trinidad. Pero la Biblia dice: solo hay un Dios y no hay más. La Biblia no dice en ninguna parte que hay un Dios y tres personas distintas. No lo dice la Biblia. La Biblia dice que solo hay un Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay más. Y no hay más. Hermano querido, y eso no es difícil de explicar. Amigo que está aquí, eso no es difícil de entender. Si necesita revelación de Dios, porque Dios dijo: a quien Dios se lo quiera revelar. Hay gente que no lo entiende, pero quiero decirle, hermano, si usted lo lee a la luz de la Escritura, no es tan difícil. Si la Biblia me dice que solo hay un Dios y no hay más, yo no me pongo a buscar más. Y si la Biblia me dice que solo hay un Dios y que no busque otro, yo no busco otro. Y si la Biblia me dice del Hijo, yo digo: es el mismo Dios. Pero si la Biblia también me dice que Él se hizo hombre, ¿qué más quiero? Si la Biblia me dice que solo hay un Dios y que no busque más, y que no cree en otro, y que Dios no acepta a otro, y que no hay nadie semejante a Él, entonces si la Biblia me habla del Hijo y me habla del Espíritu Santo, yo voy a entender lo que la Biblia me dice, que es el mismo Dios que se manifestó en carne el día que vino a salvarnos, y el día que resucitó de entre los muertos nos dejó el Espíritu Santo. ¿Quién es? Es Dios mismo en el poder de su Espíritu Santo, ya no en un hombre, sino en el corazón de toda la humanidad que quiera seguirlo a Él, para guiarnos, para instruirnos. Pero no es otro, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Si usted me pregunta: pastor, ¿creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo? Sí, pero no separado, pero no en tres personas, no en tres dioses ni dos dioses, no. Creemos que solo hay un Dios, y que ese Dios se manifestó en carne y habitó entre nosotros y nos dejó ver la gloria de Dios, y que ese Dios, el día que iba a morir, que iba a irse de este mundo, los discípulos estaban tristes. Los discípulos estaban tristes. San Juan 14:18, léalo conmigo, por favor. Hermano y amigo, esto no es una doctrina nueva. No, así está en la Biblia. Así está en la Biblia. Estaban tristes los discípulos. ¿Por qué? Porque se iba Jesús. Así que la muerte de Jesús era una victoria. La resurrección de Jesús era una victoria. Pero hermano, ellos estaban tristes. ¿Por qué? Pues porque se les iba
el que les multiplicaba los alimentos, el que les curaba a los enfermos, el que resucitaba a los muertos. Imagínense que le digan a uno que se le va, el que le soluciona todo, el que le calmaba el viento y el mar. El día que aparecía un demonio los hacía retroceder. Así que, hermano, ellos estaban tristes, pero Jesús, ¿qué les dijo? No se preocupen, no os dejaré que. ¿Quién es el que puede dejar huérfano? Solo un padre puede dejar huérfano. Y Jesús en ese momento se tomó el lugar y dijo: yo soy el Padre, y como Padre no los voy a dejar huérfanos. ¿Y qué les dijo? Yo mismo volveré a ustedes. ¿Pero cómo? El Espíritu Santo. Dios volvió y se acercó al mundo, a la humanidad, a la iglesia, a través del poder del Espíritu Santo, a través de la manifestación del Espíritu Santo, hermano y amigo. Y aquí hablamos del Espíritu Santo y creemos en el poder del Espíritu Santo y creemos en la obra del Espíritu Santo, hermano y amigo, porque a la gente le dicen: es que ellos no creen. No, nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, y creemos en la obra que hace el Espíritu Santo. Pero, hermano y amigo, no son tres personas. Búsqueme ese término en la Biblia, no lo encuentra. No son tres dioses, no está en la Biblia. Búsqueme que Jesús es el segundo de la Trinidad, tampoco. Jesús no es el segundo, Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Eso me dice la Biblia, hermano. No es el segundo, es el mismo Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza de Dios, es Dios mismo obrando en el poder de su Espíritu. El Espíritu Santo no es una fuerza de Dios, ni es la fuerza activa de Dios tampoco. El Espíritu Santo es Dios mismo obrando en el poder de su Espíritu. Y solo hay un Espíritu, hermano, no hay dos espíritus. No, refiriéndose a Dios, solo hay un Espíritu. Y la Biblia dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Hermano, no son dos, no son tres, no son tres personas, no son dos dioses, no son tres personas y un Dios verdadero. No. Amén. Mire, hermano, déjeme le digo algo más. Gloria a Dios. La Biblia no habla de un Dios distinto al Dios que nos presenta la Biblia. La Biblia no habla de un Dios hijo. Amén. No habla de un Dios hijo. Habla de Dios manifestado en carne. Y a esa manifestación, ya se lo dije, se llama el Hijo de Dios. Es muy diferente. Segundo, hay una frase, la frase tres personas en un Dios, es una frase incorrecta. Es una frase totalmente incorrecta, hermano. Porque en la Biblia no hay distinción de personas en Dios. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pero también le quiero decir, cuando la gente usa esas tres expresiones, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas distintas de un Dios verdadero, pues, hermano, Dios tiene más maneras de haberse manifestado a los seres humanos. Y Dios tiene más títulos, no solo el de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Biblia lo conoce como el Rey, como el Señor, como el León de la tribu de Judá, como la raíz de David. La Biblia lo conoce como el Cordero. La Biblia lo conoce como el Redentor. La Biblia lo conoce como el Salvador. La Biblia lo conoce como el que provee. La Biblia lo conoce como el que sana. La Biblia lo conoce como el que nos sustenta. La Biblia lo conoce como el que es nuestra justicia. Todos esos son títulos de Dios, pero solo hay un Dios, hermano, y Él reúne todo eso, y su nombre dado a conocer a nosotros es Jesucristo. Dele la gloria a Dios. Dele la gloria a Dios.
Hermanos, todo esto, yo quiero en los últimos minuticos que me quedan decirle algo. La doctrina bíblica no es, yo no puedo creer, se lo explico de esta manera. La doctrina bíblica tiene un orden y una secuencia, ella tiene una secuencia. La doctrina bíblica yo no puedo creer de una manera y luego decir de otra manera. Y yo quiero decirles algo, mire hermanos. Si hay un Dios, lo dice la Biblia, y ese Dios se manifestó en carne, lo dice la Biblia, que Él mismo vendría y vino, ¿verdad que sí? Y la Biblia dice que en Él habita toda la plenitud de Dios, ¿sí? Si la Biblia me dice que solo hay un nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Hechos 4, 11 y 12, dice la Biblia, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Porque, ¿sabe por qué desechaban a Jesús? Porque no lo entendían, porque no le conocían. Entonces ellos lo desecharon, pero el escritor nos dice, Él es la principal piedra del ángulo. Pero mire lo que dice el versículo 12. Y en ningún otro, léanlo aquí hermanos, por favor. Venza el sueño un momentico, dígale: sueño, tienes que irte fuera porque yo necesito entender esto muy bien. Amén. Esto hay que entenderlo, hermano. Otra vez, si no lo entendemos, nos vamos a equivocar en adorar a Dios y en creerle a Dios. Escuche, y en ningún otro, léanlo conmigo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre. Es el mismo Dios que se hizo hombre y su nombre estuvo escondido, pero el día que se reveló, ¿usted cree que José y María querían ponerle otro nombre al niño? Pero un ángel les dijo: María, José. No, él tiene un nombre desde el cielo. El nombre de Él significa lo mismo que el nombre del Padre, el nombre de Jehová. El nombre de Él es Jesús y el nombre de Jesús significa Salvador. Ese es su nombre, no le pueden poner otro nombre. Ese es el nombre que es sobre todo nombre y que tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre en el que hay poder y autoridad es en el nombre de Jesucristo. Vaya usted, dígale a un endemoniado: te reprendo en el nombre de William, y lo cachetea. Vaya, dígale a un enfermo: te reprendo en el nombre de William, y se le muere de una. Pero cuando usted tiene fe y confianza y entiende que esto no es de los hombres, que hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, es el nombre de Jesucristo. Hermano, cuando se pronuncia su nombre, algo sucede. Cuando alguien lo invoca con fe, con autoridad, con confianza, con seguridad, en ese nombre hay poder. Amén. Pero esto nos lleva a otro punto, y es el tema del bautismo. Y déjenme en estos minuticos, yo le digo que también a la gente la han bautizado mal, y ahí están en un problema. Esto va de la mano todo, hermano. La doctrina no se contradice. Si hay un único Dios y el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos es Jesucristo, el bautismo a una persona tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Pero así lo dice la Biblia. Eso no me lo inventé yo. Eso no se lo inventó la iglesia pentecostal. Eso no es una doctrina nuestra. Es una doctrina que está en la Biblia. Vámonos un momentico a Mateo 28, 19. Este es el versículo con el que a la gente le dicen que el bautismo es en Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Mateo 28, 19. Léanlo conmigo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, escuchen este versículo. Escuchen. Amigos que están aquí. Jesús, escuchen este versículo. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y hagan discípulos por el mundo y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y los discípulos que sabían la orden que Jesús les dio, ellos se fueron a bautizar. Pero escúcheme esto: todos los que bautizaron en todos los bautismos que hay en la Biblia fueron en el nombre de Jesucristo. Y a mí alguien me dijo: pastores, que se equivocaron. No, debe poner en excusas, no se equivocaron. Es que ellos sabían cuál era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesucristo, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Ellos no se equivocaron, amigos, hermanos. Ellos no se equivocaron. Y si se equivocaron, tiene que cerrar usted la Biblia, porque la Biblia es lo que Dios le reveló a ellos. Todo el Nuevo Testamento es la revelación que Dios le dio a Pablo, a Pedro, a Felipe, Esteban, Santiago, a todos ellos. Hermano y amigo, no se equivocaron. Es que ellos sabían. Y note que este versículo, hermano, este versículo no dice en los nombres. Este versículo dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Déjeme, yo le pongo un ejemplo conmigo mismo. Si yo le digo a John Davis: venga para acá, aparece aquí John Davis, discípulo, venga a ver, por favor, pero más rápido porque a mí no me gusta la gente tan. Si yo le digo a John Davis: vaya y bautice en el nombre del esposo de Mónica, el papá de Sofía y Esteban y el pastor de la iglesia, él tiene que bautizar ¿en qué nombre? Nombre William. En el nombre de William. Porque el nombre del pastor no es pastor. Yo no me llamo pastor. Ese es un título. Siéntese. Gracias, John. Escuchen esto, hermano. El nombre yo no me llamo pastor, ese no es mi nombre. Mi nombre es William. Yo no me llamo esposo de Mónica, ese es un título. El día que me casé con la hermana Mónica, ese día me dieron el título de esposo de Mónica. Y el día que me nacieron Esteban y Sofía, me dieron el título de papá. Pero yo no me llamo ni papá, ni me llamo esposo, ni me llamo pastor. Mi nombre es William. Y si usted va y dice al banco: el señor esposo de Mónica me dio esto que para que le pague, el banco le dice: no lo conocemos. Pero si usted dice William Díaz Vargas, el banco sí me conoce. Hermano querido, el nombre bajo el cielo dado a los hombres para ser salvos es Jesucristo. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: vayan y bauticen en el nombre, no en los nombres, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos salieron de allí y fueron y bautizaron en el nombre de Jesucristo. Y vamos a mirarlo en la Biblia, no lo decimos nosotros. Mire lo que dice la Biblia, Hechos 2:38. Acababan de salir de Pentecostés. Acababan de salir de Pentecostés. Acababan de salir del Pentecostés. Llenos del Espíritu Santo, hermano y amigo. Escuchen esto, llenos del Espíritu Santo. Y Pedro se levantó y predicó un mensaje, hermano,
el tremendo. Y la gente que oyó ese mensaje le dijeron a Pedro y a todos los que con él estaban: varones hermanos, versículo 37, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y mire la respuesta de Pedro, lleno del Espíritu Santo. No fue que le pareció, no fue que se equivocó, no fue que desobedeció, no. Él sabía el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Dele la gloria a Dios. ¿Cuántos se bautizaron ese día? Hechos capítulo 2, versículos 40 y 41. Mire lo que dice. ¿Cuántos se bautizaron ese día? Y con otras muchas palabras les testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Versículo 41. Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué? Fueron bautizados. ¿En qué nombre? Y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Empezó la iglesia. Empezó el movimiento, empezó la iglesia. La iglesia no comenzó bautizando en la Trinidad. La iglesia comenzó bautizando en el nombre de Jesucristo. Después de Hechos capítulo 2, la iglesia comenzó y siguió, y los bautismos fueron en el nombre de Jesucristo. 3,000. Pero vámonos al capítulo 8, versículo 16 del libro de los Hechos. Eran los creyentes de Samaria. Estos fueron los que fueron a la fiesta de Pentecostés de todas las regiones que había en ese lugar: partos, medos, elamitas, los que habitaban en Capadocia, el Ponto, Pamfilia, más allá. Bueno, la Biblia da todos los que estaban ahí reunidos. Pero luego los de Samaria estaban reunidos. Y entonces el libro de Hechos capítulo 8 versículo 16 nos dice que los creyentes de Samaria todavía no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo, pero sí habían sido bautizados. ¿En qué nombre? Los creyentes de Samaria habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Pero dejemos los de Samaria, vámonos a los gentiles. El capítulo 10 de los Hechos, versículo 43, 44. Si lo leemos un momentico, mire lo que dice la Biblia. Estos que estaban aquí en el capítulo 10 de los Hechos eran los gentiles. Los primeros gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos. Los primeros gentiles bautizados en el nombre de Jesús. Los primeros bautizados, todos fueron bautizados en el nombre de Jesús. El versículo 43 dice, hablando de Jesús: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él, ¿qué? Díganlo duro. Recibirán, ¿qué? ¿Perdón de qué? ¿Por qué? Por su nombre. No puede ser invocado los títulos, tiene que ser invocado el nombre. Y mire lo que dice el versículo 48, versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre ¿de quién? ¿De quién? Del Señor Jesús. Eso no es de nosotros, eso está en la Biblia. Y estos ya no son los de Pentecostés ni los de Samaria. Estos son los gentiles. Miremos los de Éfeso, cómo fueron bautizados los creyentes de Éfeso en Hechos 19:5. Acompáñenme un momentico. Los creyentes de Éfeso fueron bautizados, mire, ya en el capítulo 19. Ya no en Hechos 2, ya no en Hechos 8, ya no en Hechos 10, sino en Hechos capítulo 19. Los creyentes de Éfeso
cuando oyeron esto fueron bautizados. ¿En qué nombre? Dígalo fuerte, ¿en qué nombre? En el nombre de Jesús. Vámonos a mirar cómo fue bautizado el apóstol Pablo. Él narró su conversión en el capítulo 22 del libro de los Hechos, en el versículo 16. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Él, antes su nombre era Saulo, ¿verdad? Y Jesús se le apareció en el camino. Cayó en tierra. Él le dijo: Señor, ¿quién eres? El Señor le contestó: no me puedo detener. Él le contestó y luego le dijo: ve a tal lugar. Él quedó ciego, no podía ver. Lo llevaron a la casa de un cristiano. Luego el Señor le mandó a un discípulo de él que fuera a la casa de él y le dijo: vas a bautizar a Saulo de Tarso. Y ese hombre dijo: ¿a quién? A Saulo. No, imposible. Al que nos perseguía a los cristianos, el que nos mataba, el que tenía autoridad de los gobernantes, al mismo. Él ya entendió. Entonces Pablo está contando toda su historia en el capítulo 22 del libro de los Hechos. Y mire lo que dice. Cuando él cuenta su historia, este hombre que lo iba a bautizar le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y ¿qué? Y bautízate. ¿Y qué? Y lava tus pecados. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál nombre? El único nombre. Hechos capítulo 4 versículo 12. El único nombre, hermano y amigo. Escuche cuál era, invocando cuál nombre. Este nombre. Y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual nosotros podemos ser salvos se llama Jesucristo. Por eso una persona en el bautismo, hermano, si este es el único nombre que tiene poder, y no son los títulos sino el nombre, y la Biblia me dice que solo hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, una persona debe ser bautizada en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y termino con esto, hermano. Es que la Biblia no presenta un bautismo de otra manera. Todos los bautizados en la Biblia, todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Pastor, ¿y ustedes cómo bautizan? Como dice la Biblia. En el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos, hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la palabra del Señor Jesucristo, hermano. Eso lo dice la Biblia. Solo hay un Dios. La Biblia no se contradice. Ese Dios dijo que venía a salvarnos y vino. ¿Cómo vino a salvarnos? Se encarnó. Y el nombre de esa manifestación de Dios en carne se le dio el título de Hijo. Y el nombre a ese Hijo es Jesucristo. Y la Biblia dice que ese es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. El bautismo es en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Hermano y amigo, necesitamos conocer a Dios. Y en la medida en que lo conozcamos, nuestro acercamiento a Él será mejor. Nuestra adoración a Él será la correcta. Nuestra manera de vivir delante de Él será la que Dios quiere. ¿Por qué no están de pie? Tengan la bondad, hermano, y le damos un aplauso a este Dios maravilloso que trazó un plan magnífico para salvarnos a nosotros. Dele un aplauso fuerte al Señor y dígale: gracias, Señor.
Dele gracias por haberle revelado su nombre. Hermano, dele gracias porque a usted le fue invocado el nombre que es sobre todo nombre. Alabe al único Dios verdadero. Alabe al que hizo el cielo y la tierra. Alabe al que vino a salvarnos. Alabe al que fue a la cruz del Calvario para morir por nosotros. Alabe al que resucitó. Alabe al que dijo que volvería para llevarnos un día con Él. Su nombre es alábelo en esta noche, alábelo en esta mañana, alábelo un momento, alabe ese nombre, alábelo un momento, hermano. Dígale gracias por hacer lo que hiciste, por trazar un plan. Gracias por tu palabra, gracias por la revelación de tu nombre. Hermano, no se canse de alabar a Dios, no se canse de aplaudirle, dele la gloria, dígale algo. No se canse de aplaudirle, de alabarle. No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios como tú. Alábelo un Jesús. momentico. Dios en los cielos, Dígale gracias. Dios en la tierra, Por todo no lo que me has hay enseñado. otro Dios como tú. Dígale gracias por la revelación. Solo Jesús, solo Jesús, solo con Él me quedo. No hay otro nombre, hermano. Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios como tú, Jesús. Dios en los cielos, Dios en la No hay otro, tierra, no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios. Solo Jesús, No lo hay. solo Jesús, Solo con Él. solo con Él me quedo. Dios en los cielos, Dios en la tierra, no hay otro Dios como tú. No lo hay. Que calma el recio viento, no hay otro Dios como tú. Que cuenta mis cabellos, no hay otro Dios como tú. Que conoce mis pensamientos, no hay otro Dios como tú. Que sabe lo que siento, no hay otro Dios. Que calma el recio viento, no hay otro Dios como tú. No lo hay. Que cuenta mis cabellos, no hay otro Dios como tú. No lo hay, hermano. Que conoce mis pensamientos, no hay otro Dios como tú. No hay otro Dios. Que sabe lo que siento, no hay otro Dios. Como mi Dios. Como mi Dios, como mi Dios, no hay otro Dios. No lo hay. Como mi Dios, no hay otro Dios. No lo hay, hermanos. No lo hay, amigos. Iglesia, no lo hay. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios. Mantén tu fe firme. Conoce a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Dígale, Señor, gracias. Hermano, conocer todo esto de Dios nos ayudará a entender cuán grande es Dios, cuán grande fue su plan para salvarnos, cómo Dios mismo vino a salvarnos, pero cómo nos dejó también alternativas y planes
para que pudiéramos nosotros conocerle. Vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos. Que Dios ayude a los amigos a conocer a Dios. Que Dios ayude a los que no son bautizados en ese nombre, que lleguen a ser bautizados en ese nombre para el perdón de pecados. Siga hablando con Dios. Que Dios ayude a los que ya llevan un tiempo a que conozcan bien a Dios, que puedan presentar a Jesucristo de la manera en que la Biblia lo presenta. Dígale: Dios, ayúdame a presentarte de la manera en que la Biblia te presenta, no de la manera en que yo creo, no, como la Biblia te presenta. Que presentemos a Jesucristo como Él es, a la manera que la Biblia lo dice. Señor, yo te doy gracias por este momento, por esta oportunidad, por tus bendiciones, por tu gracia, por cada uno de mis hermanos, Dios, por la bendición que nos das de estar aquí, Señor, de gozarnos en tu presencia, de gozarnos, Dios, delante de ti, de entender tu palabra, Dios, lo que dice la Escritura, no lo que nosotros decimos, lo que dice tu palabra. Señor, ayúdanos a guardarlo, a atesorarlo, a vivirlo, a estudiarlo, a indagarlo. Solo tú eres Dios y no hay más. Que, oh Dios, que no te veamos de manera diferente a quien eres tú, Señor. Oh Dios eterno, oh Dios maravilloso, Dios único, ayúdanos, Señor. Este nombre sea invocado sobre nosotros. Es el único nombre bajo el cielo en el cual hay poder y hay autoridad. Oh Dios, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.